Educación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. Puebla en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde y buen inicio de semana a todas y todos que están escuchándonos y viéndonos a través de nuestras señales en este programa de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Un saludo a todos aquellos que nos perciben en sus radios en el interior del estado. Saludamos esta semana con mucho gusto y agradecimiento a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que estará colaborando con nosotros en esta semana. Muchas gracias, Alejandra. Recordarles que este programa también se está transmitiendo en vivo a través de Facebook y lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Estamos como SET Puebla. Ojalá pase y nos visite en este canal de YouTube, nos dará muchísimo gusto. Es muy importante que ante este cierre de ciclo escolar y ya el inicio del próximo ciclo de manera híbrida, tenga usted a mano dos teléfonos muy importantes que le serán de mucha utilidad. Uno es el 2222 29 38 20, anótelo, y el otro es el 2222 29 38 25. Estas dos líneas telefónicas le servirán para que lo puedan atender con cualquier duda, con cualquier orientación que usted requiera para sus hijos, para sus hijas, con respecto a los procesos educativos, pero también porque están justamente en esta etapa de preinscripciones para primeros grados de preescolar, de primaria, de educación indígena, secundaria general. Lo tienen en su pantalla, aquellos que nos ven a través de televisión. Ahí hay algunos nombres y algunos números de contacto para que usted lo anote si es el nivel educativo que a usted le interesa, al igual que para secundarias técnicas, centros escolares, educación media superior y telesecundarias. Ahí tiene también algunos nombres de personas con los que usted puede contactar de los niveles educativos y sus teléfonos. Pero, le repito, si usted nos está escuchando a través de radio, con las líneas telefónicas que le mencioné hace un momento, y el 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25, ahí le encauzarán a usted al contacto que usted requiera para hacer este proceso de preinscripción a primeros grados de los niveles educativos que le mostramos hace un momento. Así que es muy importante que las tenga a la mano. Y también es muy importante que no bajemos la guardia. Hay que seguir lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón. Hay que seguirlo haciendo, que toda nuestra familia lo haga. Hay que correr la voz para que no bajemos la guardia, al igual que desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener esta sana distancia entre aquellos que nos rodean 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara, y la utilización del cubreboca cuando vayamos a salir de casa. No pensemos que si ya nos vacunamos, ya no hace falta que lo usemos. Al contrario, hay que seguirlo usando, hay que seguir tomando estas medidas porque lo que queremos es bajar el índice de contagios en nuestro estado y juntos, en esta labor de equipo, lo podremos lograr. Así que lo invitamos a seguir en este pacto comunitario. Y bueno, hoy el tema está muy, pero muy interesante porque ya sabrá usted que a partir de agosto se planea por parte de la Secretaría de Educación el regreso a clases en esta modalidad híbrida. Y para platicarnos de este modelo y de los desafíos que ello representa, está con nosotros Iram Salomé Padua, quien es coordinador de proyectos especiales, a quien siempre nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Iram, bienvenido, qué gusto verte. Feliz inicio de semana y feliz lunes. Y pues qué bueno que estás aquí. Al contrario, agradecerte muchísimo esta invitación a este espacio siempre cálido de encuentro. Esta forma tan transparente contigo de construir es increíble. Gracias por eso. Gracias, Iram. Y bueno, la verdad es que hoy el tema está muy interesante, ¿no? Porque ya hemos escuchado que el regreso a clases en el estado de Puebla será a partir de agosto, como en otras entidades federativas también, pero es un proceso que se ha ido contemplando, se ha ido estudiando, se ha ido investigando desde hace mucho tiempo. Y eso tú nos puedes dar fe, ¿verdad? Sí, es como muy importante. Primero, pues asumir que este proceso es clave porque la presencialidad requiere elementos sustantivos que en otros contextos
virtuales, a distancia, no son igual, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vale la pena recuperar es la importancia que tiene la educación presencial. Claro. Y quizá en esta riqueza que tiene la comunicación presencial, lo presencial te da un elemento sustantivo. Y la idea inicial es que la riqueza de la comunicación verbal y no verbal es sustantiva, que un profesor ante un grupo puede medirle el pulso al grupo de una forma importante, y que estos espacios presenciales permiten con mayor facilidad la caracterización de las emociones. Y entonces me gustaría platicarte un poco de cada uno de estos puntos. Primero, que cuando uno se comunica con el otro, además de hablar contigo, yo podría estar hablando contigo por teléfono, y aún ahí en el teléfono, a la distancia, yo manoteo y hago expresiones y pongo la cara, y hay todo un conjunto de datos comunicativos, emociones, expresiones, sensaciones, que se comunican con el cuerpo. Claro. Y que al estar presentes uno las percibe con mayor facilidad, tanto del estudiante para el profesor como del profesor hacia el estudiante. Y entonces ese lenguaje no verbal, las pausas, los tonos, la inflexión, toda la intención del acto comunicativo en lo presencial es muchísimo más rico. La cara de circunstancia que un estudiante te pone, o la cara de pregunta ante algo que tú estás explicando y que habitualmente no es fácil entender a lo mejor. Uno puede darse cuenta de eso. Entonces, esta riqueza comunicativa es importante recuperarla, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, te comentaba, ¿no? El pulso que uno tiene como profesor de un grupo. Un maestro que diseña una clase pensando en las necesidades de sus estudiantes, a lo largo del camino va viendo si el grupo está motivado, está interesado, si se está involucrando, qué tanto están participando, qué tanto, y eso no se percibe fácilmente a la distancia, claro. Ya sea mediado por tecnología o no. Es decir, las posibilidades de percibir qué tanto tus estudiantes se involucran, se comprometen, aportan, construyen, es reducida. Entonces, esos son como dos elementos inicialmente importantes en términos de este proceso, pero hay otros dos, y bueno, hemos comentado uno, la caracterización de las emociones. ¿Cómo tú te das cuenta que alguien te aprecia, te acepta, ¿no? En algún momento tú y yo platicábamos de estas conductas que los maestros muestran respecto a los alumnos de los cuales esperan poco. Les dan menos tiempo para responder, en fin, ¿no? Pero al revés es lo valioso. Es decir, cómo yo como estudiante siento que para ti soy importante. Este espacio en donde tú me validas, me aceptas o me respetas. Desde ahí la presencialidad cobra un peso sustantivo en el proceso de formación del ser. Pero algo que el secretario hace pocos días nos compartía, que es alguien de quien aprendo todos los días, por cierto, él decía, a ver, los procesos vivenciales y los de aprendizaje son indisociables. Es decir, no podemos pensar que las vivencias que el ser humano tiene en cualquier ámbito de su vida no sean elementos de aprendizaje. Entonces, la pregunta es esto, ¿qué valor tiene? ¿Y por qué es tan importante para él? Pues resulta, me quedaba pensando un poco en los ejemplos, en las experiencias vividas o casos mismos que sé de alguien más, ¿no? Y me anclé a un caso de una chica que tenía muchas dificultades para aprender, y que cuando la maestra abre un momento para saber qué pasa y para ir viendo los avances, porque todo el grupo se comprometió a trabajar y avanzar mucho, y esta niña no logró lo que todo el grupo demás sí logra, ¿no? Y cuando le pregunta la maestra qué pasa, ella comenta lo que le ocurre. Entonces es una niña que tiene que hacerse cargo de sus hermanos pequeños, es una niña a la que terminando las clases tiene que hacer la comida, cuidar al abuelo, en fin. Entonces hay muchos elementos. Entonces todo el grupo, cuando empieza a percibir eso, hay quien dice, oye, pero yo te podría ayudar haciendo esto. Yo podría compartir, ¿no? Quizá ese día
el aprendizaje que venía esperado por parte del profesor no era el que se logra, pero sí logra que todo el grupo se solidarice ante alguien, que todo el grupo perciba a otra persona en una situación distinta. En fin, recuperar la vivencia. Y a veces uno tiene vivencias difíciles, como la muerte de un familiar, que va a haber que tener que recuperarlas en el salón. Es decir, hablar del duelo, ayudar al otro a entender lo que le pasó y cómo poder verbalizar su historia, sin necesidad de revictimizarlo, pero sí de verbalizarlo. Es importante entenderlo. Entonces, y también puede haber otras formas de entender la vivencia que uno tiene, ¿no? Los niños que ayer estuvieron con sus papás, por ejemplo, celebrando, disfrutando, jugando, construyendo, verbalizar esas experiencias, compartirlas, reconfigurarlas, entender la importancia que tiene para ese papá, es decir, recuperar todo lo que el ser humano vive. Claro. Y entender, pues, que al final de cuentas son procesos en donde el sujeto aprende. Te enteras del otro, entiendes al otro, te encuentras con el otro, lo percibes de una forma distinta. Y eso tiene que asumirnos que cuando regresemos, el espacio de encuentro tiene que ser distinto. Es decir, no podemos regresar a lo mismo. El acto educativo pocas veces abre espacios para que nos encontremos como seres humanos. Y esa tiene que ser una diferencia. O sea, no podemos regresar a abrir el cuaderno y hacer una tarea que podrías hacer de forma individual. No podemos regresar a que tú estés leyendo en el salón algo que podrías leer en tu casa de manera autónoma. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer el docente hoy en día es entender que los pocos tiempos que va a tener para construir con sus alumnos de manera presencial son tiempos vitales. Y de calidad. Exactamente. Totalmente. Y ahí es donde entra, digamos, un reto importante, ¿no? De cómo combinar lo presencial con lo que va a ser a distancia, ¿no? Claro. Justamente teniendo en cuenta este punto que acabas de tocar. Estos elementos, claro, estos y muchos más. Y muchos más. No nos va a alcanzar el programa claro. hoy, pero aquí lo valioso es esto, como tú lo dices, el desafío de integrar lo presencial y la distancia. Es decir, el modelo híbrido tiene que asumirse en una lógica de un continuo. Es decir, entender, el maestro necesita valorar que las actividades presenciales y las actividades que el estudiante haga a distancia están perfectamente articuladas, que el estudiante necesita ir identificando, por ejemplo, en este modelo educativo híbrido, los retos sustantivos, integrar las actividades presenciales a distancia, asumir que hay una diversidad de contextos y por tanto una diversidad de opciones para este mismo modelo, y con eso creo que es importante también identificar que tenemos que ser capaces de integrar, ¿no? Pero voy despacio en esta idea porque es de las cosas que más nos desafían. Es decir, imaginemos a un profesor que necesita recuperar un tema o una problemática local, comunitaria, en fin, personal de los estudiantes, y que entonces inicia pensando en cuáles pueden ser estos puntos de interés de sus estudiantes y cómo estos puntos de interés se conectan con sus contenidos, con matemáticas, con español, ¿no? Y cómo puede ir integrando este diseño que el profesor hace, que siempre debe partir de la necesidad de sus estudiantes, de las condiciones del contexto, de los recursos con los que cuenta. A partir de ahí él puede empezar a identificar qué aprendizajes, qué conocimientos, y entonces empieza a cobrar un cuerpo este diseño. Pero el proceso sustantivo es valorar qué actividad es tan valiosa que la interacción, la oportunidad de colaborar entre ellos, que el pretexto de la comunicación entre ellos sirva para formar a la persona, no solamente para generar conocimiento, porque eso lo puedes construir con un autor. Tú lees un libro y comparas textos y eso lo hace un investigador muy bien. Es decir, él construye conocimiento en lo individual y en lo privado y lo comparte después. Pero la posibilidad de entreaprender y que en ese proceso de aprender juntos
seamos mejores es poca. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el parado de actividades, en el diseño de nuestras actividades y asumir que va a haber actividades que se tienen que engarzar de las otras e irlas articulando y que entonces el estudiante no sienta como dos tareas aparte, ¿no? Es decir, lo presencial es una cosa y mis actividades autónomas, que esto también es valioso, son otra cosa, ¿no? Es decir, debo asumir que este tiempo independiente que yo tengo para profundizar en un tema, para investigar en algo más, para querer venir al salón y aportar, para contribuir desde otra mirada con cosas, entrevistar al abuelo, en fin, todas esas cosas que tú puedes hacer por fuera tienen que ser parte de los insumos que te vengan a contribuir al interior. Entonces, el reto para el profesor es sustantivo en términos de esta integración. Pero además hay que abonar que a este proceso nos exige identificar que tenemos una diversidad de contextos. Es decir, hay maestros que tienen todas las posibilidades tecnológicas junto con sus estudiantes. Sí, es cierto. Entonces, un profesor puede estar detrás de su computadora dictando, o bueno, construyendo clase con sus estudiantes presenciales y otros conectados en línea. Entonces puede tener una cámara y seguirlo. Sin embargo, aquí lo valioso deberá ser que lejos de que las cámaras solamente apunten al profesor, estén centradas en la persona que aprende, en el estudiante. Es decir, lo valioso no es solamente el discurso del profesor, sino estos espacios de encuentro y de construcción. Es decir, dejar de poner la cámara solamente en el profesor y girársela al estudiante que construye. Claro. Y entonces, a veces juego en las noches con las ideas y yo me quedaba pensando, ok, ¿y cómo le voy a hacer en contextos en donde el estudiante no tiene computador y no puede interactuar con alguien más? Entonces, quizá el ejercicio puede ser simple. Yo le dejo una nota a un estudiante, a mi compañero que va a llegar otro día, y le comparto mis hallazgos, mis ideas, y se las dejo escritas en la banca, en una pared, que es nuestra pared de conocimientos compartidos. En fin, puede haber muchas formas. Es decir, yo puedo chatear con un estudiante, y estoy poniendo entre comillas, chatear con un estudiante sin necesidad de tener un teléfono. Le puedo dejar una nota, y esa nota, como antes lo hacíamos con una carta, se convierta en estos procesos de interacción con el otro, ¿no? Entonces, tenemos que valorar que nuestros escenarios van a exigir ambientes parcialmente mediados por tecnología en donde el estudiante pueda compartir conocimientos, subir archivos, bajar archivos, y va a haber otros que la guía escrita sea el recurso. Y ahí... Y como lo ha sido, sí, lo ha sido ya. Pero tenemos que imprimirle una forma distinta, es decir, garantizar que en este discurso, que en lo que le digo al estudiante, consciente que no lo voy a tener cerca siempre y las dificultades que él puede experimentar, tienen que seguir siendo una forma en donde el consejo, la observación, la recomendación, la retroalimentación, la duda que podrías tener, te la resuelvo anticipadamente, ¿no? Y que también este respeto, caracterizar la emoción, deberá estar presente. Ese es el reto, creo yo, más grande en términos de construir. Es decir, no es mandarle una instrucción, es ayudar al estudiante a sentirse acompañado, aún a la distancia. Por eso, recuperar las experiencias es clave, ¿no?, en la mirada del doctor. Y creo que eso sería como un punto importante. El reto para todos los que hacemos educación tiene que ser ese. ¿Cómo recupero las vivencias de mis estudiantes? Claro. Las ocupo como pretexto, ¿no?, para abordar mis contenidos, pero que al final de cuentas, lejos del estudiante sentir que aprendió, claro, sea más persona, sea mejor estudiante, sea mejor, ¿no? Quizá ese es como el punto sustantivo. Y de alguna manera llevamos camino recorrido, Iram, y refiriéndome específicamente a la autonomía que tienen hoy por hoy los alumnos y las alumnas en responsabilizarse de su propia educación de alguna manera, de administrar sus tiempos y demás. Llevamos camino avanzado en este sentido ya con ellos y con ellas, ¿no? Claro que sí. Fíjate que uno de mis puntos sustantivos es que cuando los estudiantes se enfrentan a este escenario
el papel de la autonomía es clave, ¿no? La autonomía para aprender es uno de los recursos sustantivos y ahorita desarrollaré un poco esta idea, pero quizá también lo importante es cómo podemos potenciar los espacios de interacción para que los estudiantes aprendan entre ellos. Y hay una idea que el doctor otra vez me ponía en la mesa, los aprendientes. Es decir, empezar a dejar de pensar en esta relación maestro-alumno y entender que todos aprendemos de todos. Totalmente. Y que en esa lógica el término tiene que reconfigurar la concepción que el docente mismo tiene de lo que es enseñar y aprender. Y asumirse que también puede aprender de los alumnos, pero creemos que eso es poco común, ¿no? Eso nos cuesta un poco de trabajo. Había sido poco común, quizá, sí, ¿no? sí. Pero me regreso un poco a la parte de la autonomía, ¿no? ¿Qué significa ser autónomo? ¿Qué es que un estudiante sea autónomo? A mí me gustaría pensar en estos estudiantes que tienen objetivos de aprendizaje muy claros, saben lo que quieren aprender, que además saben qué hacer, es decir, saben qué estrategia utilizar, qué procedimiento seguir, qué pasos dar. Y también aquellos que cuando, decía por ahí un experto, los alumnos expertos saben qué hacer cuando no saben. Es decir, soy capaz de ir a buscar ayudas cuando no sé resolver algo. Alguna vez me encontraba con un estudiante y me decía, es que cuando el maestro no me deja claro en qué va la tarea, yo lo que hago es buscar ejemplos, preguntar a alguien más, voy por otros profesores, le consulto no sé qué, ¿no? Hoy en día Google puede ser un buen Totalmente, los referente. tutoriales de todo. ¿Sí? Exacto, los tutoriales que te pueden dar soporte. Sí. Sin embargo, no todos tenemos esos accesos. Entonces aquí lo importante es que los estudiantes, además de saber qué hacer cuando no saben qué hacer, vayan entendiendo que su proceso exige ir incrementando su repertorio estratégico. Claro. Es decir, ¿cómo le haría a alguien más? ¿De qué otra forma puedo hacer esto? ¿Qué estrategias puedo seguir? Esto no me funcionó. Ahora, esa autonomía, ¿en qué momento decides como alumno o alumna que no es responsabilidad de tu maestro, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan ¿En qué momento tú te das cuenta que eso depende en un mayor porcentaje de ti mismo? Ok, ¿qué dicen los expertos, ¿no? Zimmerman, Pinterest, Deschuk, varios expertos. Ellos, sobre todo los de un enfoque un poco particular, decían, a ver, los estudiantes se van volviendo más autónomos o más expertos en la medida, más o menos en cuarto o quinto de primaria. Cuando ellos ya tienen un autoconcepto de sí, de que son capaces. De tal suerte que, y ellos encontraban esto, los contextos familiares en donde puede ser que el papá no sepa, pero pone a su hijo a estudiar, que le da un tiempo y que le exige y que además lo anda ahí como cuidando, monitoreando, siguiendo, etcétera. Los estudiantes pequeños, esta inversión de tiempo que se hace en los niños de haz tu tarea, estar pendiente, no sé qué, ese ejercicio ayuda mucho para que ellos se vayan percibiendo a sí mismos como capaces. Entonces, en la lógica de un grupo de expertos, desde la mirada de la fenomenología, ellos asumen que el sujeto se vuelve experto y se asume como tal y empieza a actuar en consecuencia, quinto de primaria. A partir de ahí ya puedes ir dejando al estudiante desempeñarse. Sin embargo, sabemos que estos contextos no es común que los estudiantes se desempeñen así. Y eso es un factor clave del proceso. El maestro tiene que ser quien ayude a los estudiantes a volverse autónomos. A desarrollar eso. ¿Cómo? Ayudándolos a organizar sus tiempos, ayudándolos cuando regreses a lo presencial. Es decir, en estos momentos que te tengo, debe dedicarle un tiempo a preguntar, a ver, ¿tus metas cuáles eran? ¿Lograste, te organizaste en tus tiempos? ¿Qué factores te condicionaron? ¿Qué aspectos pudieron dificultar que lo hagas bien? ¿Tuviste condiciones de contexto que no te ayudaron? Es decir, si vamos ayudando los maestros a cumplir esa tarea, será un reto genial, porque entonces la autonomía que los estudiantes requieren para ir aprendiendo, la van a poder de manera más organizada construir desde aquí. Claro. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Es un cambio de chip, me imagino, como cuando tus hijos de repente un día no leen todavía y al día siguiente ya están leyendo. Okay. O cuando no escribían y al día siguiente empiezan a escribir. Es un cambio de chip que se da
Pues no sé por qué, pero se da. Desde ¿no? la necesidad. Y ese es el punto. Y por eso para el secretario es fundamental recuperar los procesos vivenciales. Imagínate a un estudiante que realmente está interesado en saber de algo que para él es vital, o para resolver un problema que él tiene, algo que para él es sustantivo. Por supuesto que se involucra. Es decir, esos estudiantes se organizan y encuentran otra forma. Es decir, y eso tiene que ser el valor que los procesos vivenciales, recuperarlos, le otorgan un sentido distinto a lo que para el estudiante es aprender. Porque entonces de verdad le dan un valor. Y que el maestro tiene que tener esta capacidad de recuperar estas formas, ¿no? Eso sería algo. Y fíjate, Iram, no sé qué te parezca, pero en toda esta experiencia que han tenido los docentes de hacer llegar aquellos materiales a aquellos grupos en donde no tenían conexión y demás, en enterarse muy bien de los contextos, de los entornos de todos los alumnos, y sobre todo también cuando se ha hablado de las evaluaciones, de esa flexibilidad de entornos de cada uno, qué aspectos se debían tener en cuenta, pues ya les da una cancha, ya tienen callo, como diríamos así popularmente, para que en este regreso a clases híbrido, bueno, pues ellos tengan ya muy claro el entorno de sus alumnos, enriquecido este regreso, enriquecido con el gran trabajo que ellos han hecho a lo largo de todos estos meses. Claro, fíjate que algo que hemos valorado mucho es, a ver, llevamos un año. Y en este año se han generado muchísimas cosas. Así es. ¿No? Programas, gracias a ustedes, por cierto, de televisión, en donde los maestros de Puebla dan clases, abordan temas, explican, ¿no? Y muchos materiales. Entonces, una de las tareas del profesor quizá tiene que valorar que a lo mejor no necesariamente tiene que ser él el que explica un tema, porque ya hay un tutorial que lo explica mejor. Sí. O aquel que dice, ok, este tutorial está genial, pero mis alumnos no lo van a poder ver. Lo transcribo o lo genero en papel. Es decir, hay cosas que ya existen y que quizá nuestra tarea es hacer esta curaduría, digámosle así, juguemos con el término, de recuperar todo lo que tienes alrededor, para entonces empezar a hacer este proceso de planeación. Alguna vez a algún amigo y alguien que fue mi maestro, lo escuchaba argumentarme la idea que tenía de planeación. Y él decía, a ver, cuando un señor albañil planifica cómo va a ser esa casa, o un arquitecto, pintan en el suelo con cal dónde va a ir el baño, dónde va a ir, es decir, trazan una ruta, ¿no? Pero aquí lo importante es que estos procesos ya no estamos solos, ya no es un profesor solito diseñando a pie todo. Hay un mundo de cosas ya hechas. Entonces lo valioso es poder recuperar todo eso y empezarlos a integrar entre las actividades, en ayudar al alumno a gestionar sus tiempos de manera correcta entre lo presencial y la distancia, en favorecer que los estudiantes tengan algo que el secretario nos ha insistido a la luz de un texto hermoso de un autor que es Sassman, le llamamos tiempo pedagógico. Y ese tiempo pedagógico es el espacio que uno puede tener para vivir en el salón de clase. O sea, el tiempo no es solamente lo cronológicamente pensado, sino este tipo de experiencias valiosas en donde tú te vas curtiendo, dice un autor, ¿no? Te vas formando profundamente. Entonces, quizá lo valioso es esto, cómo poder construir rutas, ¿no? En donde el docente asuma una lógica distinta. Irán, pues seguiremos platicando de este tema porque, bueno, este modelo educativo híbrido tiene desafíos, tiene retos importantes que se están ya plasmando sobre papel, que ya se están teniendo en cuenta todos los aspectos de los estudiantes, de las alumnas y de los alumnos, y que por supuesto a través de la A a la Z aquí lo iremos compartiendo con todos ustedes, porque si hay algo que hay es entusiasmo para regresar a las aulas. Eso nos queda clarísimo por parte de los alumnos y las alumnas. Irán, muchísimas gracias. Irán Salomé Padua, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, como siempre, tenerte por aquí. Un placer, muchas gracias. Gracias, Irán. También agradecemos a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, y mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en Casa. Por lo pronto, que pasen excelente tarde. Gracias. Esto fue
De la A a la Z. Puebla en casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.